Mi padre me echó de la casa que yo mismo compré y que yo mantenía, así que le dije que dejaría de pagar las cuentas, pero me dio una bofetada, y dijo que era mi obligación mantenerlo. Papá, a mí nadie me golpea. Mi nombre es Daniel, tengo 28 años y hasta hace una semana vivía en una casa que compré con mi propio sudor. No heredé nada, no me gané la lotería, no tuve ayuda de nadie. Cada ladrillo de esa casa lleva mi esfuerzo, horas extras en la fábrica, fines de semana sin descanso, y años ahorrando hasta el último peso. Era mi orgullo, mi refugio. Pero ahora estoy durmiendo en el sofá de mi amigo Luis, con una bolsa de ropa como almohada, porque mi propio padre me echó de mi casa. Sí, mi casa. Y lo peor no es eso, me dio una bofetada cuando le dije que no iba a seguir pagándole sus cuentas. Me miró con esos ojos fríos y dijo, es tu obligación mantenerme. A mí nadie me golpea. Nadie. Todo empezó hace 3 años, cuando mi mamá falleció. Ella era el pegamento de la familia, la que calmaba las aguas cuando mi papá se ponía gruñón o exigente. Él siempre fue un hombre duro, de esos que creen que el mundo les debe algo solo por existir. Cuando ella se fue, él se derrumbó por dentro, pero en vez de buscar ayuda o tratar de salir adelante, decidió que yo sería su muleta. Yo tenía 25 años entonces, vivía en un apartamentito pequeño y apenas estaba empezando a ahorrar para algo mejor. Pero él llegó un día con una maleta y me dijo, me quedo contigo, no puedo estar solo. No supe decirle que no. Era mi papá, ¿qué iba a hacer? El problema es que no fue algo temporal. Se instaló como si el lugar fuera suyo. Al principio lo entendí, estaba de luto, igual que yo. Pero luego empezó a pedirme dinero para sus cosas, cigarros, cervezas, apuestas en el bar de la esquina. No vas a ayudar a tu viejo, me decía cuando yo llegaba muerto de la fábrica. Yo le daba algo, porque me daba pena verlo así, pero cada vez pedía más. Cuando le dije que no podía seguir dándole tanto, se puso furioso. Eres un egoísta. Después de todo lo que hice por ti, y gritaba. Yo no sabía qué responder. Apenas recordaba lo que había hecho por mí, aparte de gritarme cuando era niño por no sacar buenas notas. Entonces decidí dar el gran paso, compré la casa. Era una casita modesta, de 2 pisos, con un patio pequeño y paredes que necesitaban pintura, pero era mía. Firmé los papeles con el banco, hice los pagos iniciales con mis ahorros y me mudé con la ilusión de empezar de cero. Pensé que sería mi independencia, mi espacio. Pero mi papá vino detrás de mí como una sombra. No me vas a dejar en ese cuchitril ahora que tienes esto, ¿verdad?, me dijo. Y otra vez, por pena, por esa maldita culpa que me cargaba, le dije que sí. Que se quedara conmigo. Los primeros meses no fueron tan malos. Él se pasaba el día viendo televisión, mientras yo trabajaba turnos de 12 horas para pagar la hipoteca, la luz, el agua, todo. Pero poco a poco empezó a actuar como si la casa fuera suya. Cambiaba mis cosas de lugar, invitaba a sus amigos del bar a tomar cerveza en mi sala, y si yo decía algo, me miraba como si yo fuera el intruso. Relájate, muchacho, esto es familia, decía. Familia para él era yo pagando todo mientras él no movía un dedo. Hace un mes, las cosas explotaron. Llegué un viernes con mi cheque de la quincena, agotado pero feliz porque por fin estaba al día con las deudas. Mi plan era descansar, tal vez comprar una pizza y ver una película. Pero mi papá me estaba esperando en la cocina, con una cara que ya conocía, quería algo. Necesito $500, dijo sin rodeos. ¿Para qué?, pregunté, aunque ya imaginaba la respuesta. Para el bar, me deben unas rondas. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque no podía creerlo. ¿En serio, papá? ¿$500 para el bar? Yo estoy matándome para pagar esta casa, y tú quieres que te dé para tus cervezas. Se puso rojo, como si lo hubiera insultado. No me hables así, soy tu padre. Me debes respeto. Harto de sus chantajes, le solté la verdad, si tanto me necesitas, quédate con tus amenazas. Pero yo no pago más cuentas si sigues así. No vi venir lo que pasó después. Su mano voló hacia mi cara tan rápido que no pude esquivarlo. El golpe me hizo dar un paso atrás, con el oído zumbando y la mejilla ardiendo. Me quedé helado, mirándolo mientras él me apuntaba con el dedo.
Tú no me hablas así, Daniel. Es tu obligación mantenerme. Siempre lo ha sido. Eso me rompió algo por dentro. A mí nadie me golpea. Nadie. Quise responder, decirle todo lo que llevaba años callando, pero él no me dejó. Fuera de mi casa, gritó, como si él fuera el dueño. Si no me vas a mantener, no te quiero aquí. Estaba tan ciego de rabia que no le importó que la casa estuviera a mi nombre, que yo pagara cada maldito peso. Me empujó hacia la puerta, tirándome casi al suelo. Largo, ahora, siguió gritando. No tuve opción. Agarré mi chamarra, mi celular y las llaves del carro con las manos temblando. Esto no se queda así, le dije, con la voz quebrada pero firme. Esa casa es mía, y tú lo sabes. Él se rió, burlándose. A ver cómo me la quitas, inútil. Salí con un portazo, y mientras caminaba hacia el garaje, sentía rabia, dolor y una especie de vacío que no podía explicar. Mi propio padre me había echado de mi casa. Mi propia casa. Terminé en casa de Luis, mi amigo de la fábrica. Golpeé su puerta a las 11 de la noche, y él me abrió sin preguntar mucho. ¿Qué pasó, hermano?, dijo al verme la cara roja y los ojos aguados. Mi papá me echó, solté, todavía sin creérmelo. Quédate el tiempo que quieras, respondió, pasándome una cobija. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, pensando en cómo mi vida se había torcido tanto. Mi papá estaba en mi casa, probablemente tomando cerveza con sus amigos, mientras yo estaba en un sofá prestado. Pero entre tanta bronca, algo se encendió en mí, no iba a dejar que esto terminara así. Esa casa era mía, legalmente mía, y él no tenía derecho a quitármela. Iba a pelear por lo que me pertenecía. No sabía cómo, pero esto apenas empezaba. Desperté en el sofá de Luis con un dolor en el cuello que parecía un castigo extra. La cobija estaba enredada en mis piernas, y el sol ya entraba por la ventana, recordándome que no había pegado ojo hasta las 4 de la mañana. Todo lo que pasó la noche anterior seguía dando vueltas en mi cabeza, mi papá echándome de mi propia casa, el golpe en la cara, sus gritos diciendo que era mi obligación mantenerlo. Me levanté despacio, con el cuerpo pesado, y me miré en el espejo del baño. Todavía tenía una marca rojiza en la mejilla. Eso no se me iba a olvidar fácil. Luis ya estaba en la cocina, preparando café. Te ves como si te hubiera atropellado un camión, dijo mientras me pasaba una taza. Algo así, respondí, sentándome en una silla que crujió bajo mi peso. Le conté todo, como mi papá me había pedido dinero otra vez, cómo exploté, y cómo terminé en la calle después de que me echara como si yo fuera un extraño. Luis escuchó sin interrumpir, solo meneando la cabeza de vez en cuando. Cuando terminé, se quedó callado un rato y luego dijo, ¿y qué vas a hacer? Esa casa es tuya, Daniel. No puedes dejar que te la robe así. Tenía razón, pero no sabía por dónde empezar. No tengo idea, admití. Legalmente, la casa está a mi nombre, pero él está adentro, y no creo que se vaya solo porque yo se lo pida. Luis tomó un sorbo de café y se rascó la barba. Entonces no se lo pidas. Haz que se vaya. Ve al banco, a la policía, a un abogado, no sé. Pero no dejes que se salga con la suya. Sus palabras me hicieron clic. Siempre había dejado que mi papá manejara las cosas a su manera, pero esta vez era diferente. Esta vez no iba a ceder. Pasé la mañana pensando en mis opciones. No tenía mucho dinero ahorrado después de pagar la hipoteca y las cuentas, pero sí tenía los papeles de la casa, el contrato, las escrituras, todo guardado en una carpeta en mi carro. Eso era mi arma. Mi papá podía gritar lo que quisiera, pero legalmente no tenía nada que reclamar. Decidí empezar por ahí. Le dije a Luis que iba a salir un rato y me subí al carro rumbo al banco. Quería revisar mi situación con la hipoteca y ver si había alguna forma de usar eso a mi favor. En el banco, una mujer amable llamada Clara me atendió después de una espera que se sintió eterna. Le expliqué todo lo más calmado que pude, que yo era el dueño, que pagaba todo, pero que mi papá me había echado y se había quedado en la casa. Ella revisó mi cuenta y los documentos que llevé. Mire, señor Daniel, dijo después de un rato, la hipoteca está a su nombre, y usted ha pagado puntualmente.
Nadie más tiene derechos legales sobre la propiedad mientras no haya un cambio en las escrituras. Si alguien está ocupando su casa sin su permiso, eso es un problema que puede resolver con las autoridades. ¿Las autoridades? ¿Como la policía?, pregunté. Clara asintió. Sí. Puede reportarlo como una ocupación ilegal. Pero le recomiendo que hable con un abogado primero para que todo quede claro y no haya problemas después. Salí del banco con una mezcla de esperanza y nervios. La idea de meter a la policía contra mi propio papá me ponía el estómago en nudos, pero ¿qué otra opción tenía? Él no iba a salir por las buenas, eso lo sabía. De camino a casa de Luis, paré en una tiendita a comprar algo de comer. Mientras pagaba, mi celular vibró. Era un mensaje de mi papá. Trae dinero si quieres volver. La luz se cortó y no pienso quedarme a oscuras por tu culpa. Me quedé mirando la pantalla, incrédulo. ¿En serio? ¿Me echaba y encima esperaba que siguiera pagando? No le contesté. Apagué el celular y seguí manejando, con la cabeza hirviendo. Eso solo me dio más ganas de pelear. Cuando llegué, Luis estaba viendo televisión. Le conté lo del banco y el mensaje de mi papá. ¿Qué cara tiene el viejo?, soltó, riéndose. Parece que no entiende que ya no mandas cheques gratis. Pues se va a enterar, dije, más decidido que nunca. Pasamos el resto de la tarde buscando abogados en Internet. Encontramos uno que ofrecía consultas gratis y quedaba cerca. Le marqué y me dieron cita para el día siguiente. Por fin sentía que estaba haciendo algo, que no solo estaba llorando mi suerte. Esa noche, mientras intentaba dormir en el sofá, pensé en cómo había llegado a esto. Siempre quise ayudar a mi papá, pero nunca imaginé que me vería como su cajero automático. Recordé las veces que me gritó de niño, las veces que me dijo que no servía para nada, y como ahora, que tenía algo mío, intentaba quitármelo. Me dolía, pero también me daba fuerza. No iba a dejar que ganara esta vez. Al día siguiente, me levanté temprano y me puse la mejor ropa que tenía en mi bolsa, una camisa decente y unos jeans sin manchas. Quería verme serio para el abogado. Llegué a la oficina, un lugar pequeño con paredes blancas y un escritorio lleno de papeles. El abogado, un hombre flaco y con gafas llamado Don Miguel, me escuchó atento mientras le contaba toda la historia. Cuando terminé, se acomodó las gafas y dijo, «Esto es sencillo, Daniel. La casa es tuya, tienes los documentos, y él no tiene ningún derecho legal. Podemos empezar con una notificación formal para que desaloje. Si no lo hace, vamos con la policía y, si es necesario, un juez. Pero hay algo que debes decidir, ¿estás dispuesto a llegar hasta el final con esto?» Me quedé callado un segundo. Era mi papá. El hombre que me crió, aunque fuera a su manera. Pero también era el hombre que me había echado de mi casa, que me había golpeado por no darle dinero. Sí, respondí al fin. Voy hasta el final. Don Miguel sonrió un poco. Bien. Entonces empecemos. Me pasó un papel con letras pequeñas y un montón de términos legales que no entendí del todo. Esto es una notificación formal de desalojo, explicó. Le da a tu padre 15 días para salir de la casa por voluntad propia. Si no lo hace, podemos pedir una orden judicial y sacarlo con la policía. Leí el papel rápido. Mi nombre estaba ahí como dueño, junto con la dirección de la casa y una advertencia clara, mi papá tenía que irse o enfrentaría consecuencias legales. Firmé en la línea punteada con la mano un poco temblorosa. Era real. Estaba pasando. ¿Y cómo le llega esto?, pregunté mientras le devolvía el papel. Lo mandamos con un mensajero certificado, dijo don Miguel. Alguien lo entrega en persona y él tiene que firmar para probar que lo recibió. Si no está o se niega, igual se considera notificado. No hay forma de que lo ignore. Asentí, imaginándome la cara de mi papá al leerlo. Sabía que no se lo iba a tomar bien, pero ya no me importaba. Había cruzado una línea al echarme, y ahora le tocaba enfrentar las consecuencias. Salí de ahí con la notificación que íbamos a mandar a mi papá. No sabía cómo iba a reaccionar, pero ya no había marcha atrás. Esa casa era mía, y él iba a tener que aceptarlo, quisiera o no.
Mientras manejaba de vuelta a casa de Luis, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: control. Por primera vez, estaba peleando por mí. Y no iba a parar. Parte de mí quería ir a la casa y enfrentarlo yo mismo, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. Tenía que jugar esto con cabeza fría, como decía don Miguel. Así que volví a casa de Luis y esperé. El mensajero iba a entregar el papel esa misma tarde, y no había nada más que hacer hasta que mi papá reaccionara. Esa noche, Luis y yo estábamos viendo una película mala en la televisión cuando mi celular vibró otra vez. Era un número desconocido. Contesté, y del otro lado escuché la voz ronca de mi papá. ¿Qué demonios es esto, Daniel?, gritó sin saludar. Un papel diciendo que me tengo que ir de mi casa. ¿Estás loco? Me levanté del sofá y salí al pasillo para que Luis no tuviera que escuchar todo el drama. No es tu casa, papá. Es mía. La compré yo, la pago yo. Tú me echaste, ¿te acuerdas? Esto es lo que pasa cuando cruzas esa línea. Se rió, pero no era una risa feliz, era una risa llena de veneno. Tú no me vas a sacar de aquí, muchacho. Esta casa es tan mía como tuya después de todo lo que hice por ti. ¿Crees que un papelito me va a asustar? Inténtalo. Estaba temblando de coraje, pero me obligué a mantener la calma. No es un papelito, papá. Es la ley. Tienes 15 días para irte, o la policía te saca. Tú decides. Hubo un silencio largo del otro lado, y luego dijo: eres un traidor. Un hijo nunca hace esto a su padre. Y colgó. Esa noche, mientras intentaba dormir, pensé en mi mamá. Ella siempre me decía que fuera fuerte, pero también que cuidara a la familia. Me pregunté qué diría si me viera ahora, peleando con mi papá por una casa. Probablemente estaría triste, pero también creo que me entendería. Esto no era solo por la casa. Era por todo lo que él me había quitado: mi paz, mi esfuerzo, mi dignidad. Y eso no lo iba a dejar pasar. Los días siguientes fueron tensos. No volví a saber de mi papá, pero cada vez que sonaba el celular, me preparaba para otro grito. Don Miguel me llamó el viernes para confirmar que la notificación había sido entregada y firmada. Ahora solo queda esperar, dijo. Si no se va, pasamos al siguiente paso. Asentí aunque no podía verme. Gracias, don Miguel. Vamos a seguir. Colgué y miré por la ventana de Luis. Quedaban 12 días. 12 días para que mi papá decidiera si salía por las buenas o por las malas. Y algo me decía que no iba a ser por las buenas. Les contaré lo que pasó cuando llegue el día. Actualización 1. Hola a todos, gracias por sus comentarios y por sus mensajes de apoyo. Muchos me decían que mi padre era un salvaje y tienen razón. Los 15 días pasaron como un relámpago y a la vez como una eternidad. Cada mañana me despertaba con el mismo nudo en el estómago, esperando alguna señal de mi papá, una llamada, un mensaje, algo que dijera que iba a salir de mi casa sin pelear. Pero nada. Solo silencio. Don Miguel me había dicho que eso no era buena señal. Si no se va hoy, mañana pedimos la orden judicial, me explicó por teléfono la noche anterior. Prepárate, Daniel. Esto puede ponerse duro. Yo asentí, aunque él no podía verme. Estaba listo, o al menos eso quería creer. Era miércoles, el día que marcaba el fin del plazo. Me levanté del sofá de Luis antes de que saliera el sol, con los nervios a flor de piel. No había dormido más de 2 horas. Me puse una camisa vieja y unos jeans, pero me temblaban las manos mientras me abrochaba los botones. Luis ya estaba despierto, tomando café en la cocina. Hoy es el día, ¿verdad?, dijo, mirándome serio. Sí, respondí con la voz ronca. Voy a ver si se fue. Él dejó la taza en la mesa y se acercó. No vayas solo. Si ese viejo está tan loco como dices, puede hacer cualquier cosa. Dudé un segundo, pero luego asentí. Ven conmigo entonces. Manejamos en silencio hasta mi calle. El cielo estaba gris, como si supiera lo que venía. Estacioné el carro a una cuadra de la casa y caminamos el resto del camino. Cuando llegamos a la esquina, me detuve en seco. La luz de la sala estaba encendida,
y se escuchaba música fuerte desde afuera. Mi corazón se hundió. No se había ido. Estaba ahí, desafiándome, como si la notificación no valiera nada. Maldita sea, murmuré, apretando los puños. Luis me puso una mano en el hombro. Tranquilo, hermano. Vamos a ver qué pasa. Nos acercamos despacio. La puerta principal estaba entreabierta, y el olor a cerveza vieja salía como una nube. Miré por la ventana y lo vi, mi papá estaba sentado en mi sillón, con una botella en la mano, riéndose con Raúl y otro tipo que no reconocí. Había latas tiradas por el suelo, y una de mis lámparas estaba rota en una esquina. Mi casa, mi refugio, parecía un basurero. La rabia me subió por la garganta como ácido. Ese hijo de, empecé a decir, pero Luis me agarró del brazo. No entres así, Daniel. Llama al abogado primero. Quise ignorarlo, entrar y sacarlo a gritos, pero sabía que tenía razón. Saqué el celular con las manos temblando y marqué a don Miguel. No se fue, le dije apenas contestó. Está en la casa, tomando como si nada. Don Miguel no sonó sorprendido. Era de esperarse. Quédate ahí, voy para allá con la policía. Ya tengo la orden lista, solo necesitaba confirmar que no cumplió. Colgué y miré a Luis. Vienen con la policía. Él asintió, pero no dijo nada. Los dos sabíamos que esto iba a explotar. Esperamos en la esquina, escondidos tras un árbol. Cada minuto se sentía como una puñalada. Veía las sombras moverse dentro de mi casa, escuchaba las risas, y cada sonido me dolía más. Esa casa era todo lo que había construido, y mi papá la estaba pisoteando como si no valiera nada. Recordé las noches que pasé pintando esas paredes, las veces que me quedé sin comer para pagar las cuentas, y ahora él estaba ahí, burlándose de mí. Quería llorar, gritar, romper algo, pero me quedé quieto, con los dientes apretados, esperando. Media hora después, un carro negro llegó seguido por una patrulla. Don Miguel bajó del primero, con su maletín en la mano, y dos policías salieron del segundo. Me acerqué rápido. Es ahí, dije, señalando la casa. Don Miguel me miró serio. Daniel, quédate atrás. Nosotros nos encargamos. Asentí, pero mis pies no querían moverse. Luis me jaló hacia un lado mientras los policías avanzaban con don Miguel hacia la puerta. Uno de los oficiales tocó fuerte. Señor, abra la puerta. Es la policía. La música se detuvo de golpe, y por un segundo todo quedó en silencio. Luego escuché la voz de mi papá, grave y furiosa. ¿Qué demonios quieren? Don Miguel habló claro, señor, soy el abogado de Daniel Ramírez, el dueño de esta propiedad. Tiene una orden de desalojo. Si no sale ahora, lo sacaremos por la fuerza. Hubo un ruido de cosas cayendo, y luego mi papá abrió la puerta de golpe. Lo vi ahí, parado en el marco, con la cara roja y los ojos encendidos. Raúl y el otro tipo estaban detrás, mirando como si no supieran qué hacer. ¿Qué es esto, Daniel?, gritó al verme. Me mandas a la policía como si fuera un ladrón. Soy tu padre, maldita sea. Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de pura rabia. Me quedé helado, con el pecho apretado. Tú me echaste, papá, dije, y mi voz salió más débil de lo que quería. Esa casa es mía, y no tienes derecho a quedarte. Él dio un paso hacia mí, pero uno de los policías lo detuvo con la mano. Señor, cálmese o lo esposamos. Mi papá se giró hacia el oficial, como si fuera a pegarle, pero se contuvo. Esto es una traición, gritó, mirándome otra vez. Después de todo lo que hice por ti, ¿me haces esto? Las lágrimas me quemaron los ojos, pero no las dejé salir. Lo que hiciste fue echarme de mi casa, respondí. Yo pagué todo ahí, y tú lo destruiste. Don Miguel intervino. Señor, tiene 5 minutos para salir con sus cosas, o lo sacamos nosotros. Mi papá soltó una risa amarga. No me voy a ninguna parte. Y se dio la vuelta, como si eso fuera el fin. Pero los policías no dudaron. Entraron detrás de él, y lo siguiente que vi fue a Raúl y al otro tipo saliendo rápido con las manos en alto. Luego escuché a mi papá gritando mientras lo arrastraban afuera.
Suéltenme. Esto es mi casa. Daniel, vas a pagar por esto. Lo sacaron esposado, pateando y gritando. Sus ojos se clavaron en mí, llenos de odio, y por un segundo sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Era mi papá, el hombre que me había cargado de niño, y ahora estaba ahí, como un enemigo. Los policías lo metieron en la patrulla, y don Miguel se acercó. Ya está, Daniel. La casa es tuya otra vez. Pero no sentí victoria. Sentí un vacío que me aplastaba. Entré despacio. El lugar estaba destrozado, platos rotos, basura por todos lados, mis cosas tiradas como si no valieran nada. Me dejé caer en el sillón, con la cabeza entre las manos, y por fin dejé que las lágrimas salieran. Luis se sentó a mi lado en silencio. No sabía si había ganado o perdido, pero una cosa era segura, nada volvería a ser igual. Actualización 2. Hola, sé que ya pasaron 6 meses desde mi última actualización, pero me ocurrió algo que me asustó bastante. Habían pasado 5 días desde que la policía sacó a mi papá de mi casa, y yo seguía intentando recuperar algo de paz. La casa estaba más o menos en orden, había barrido la basura, pintado las paredes y cambiado el candado de la puerta. No era perfecta, pero era mía otra vez. Dormía mal, siempre con un ojo abierto, esperando que algo pasara. Luis venía a veces a hacerme compañía, pero esa noche estaba solo, viendo televisión para no pensar demasiado. El silencio de la casa todavía me ponía los nervios de punta. Eran las 11 de la noche cuando pasó. Un estruendo me hizo saltar del sillón, el vidrio de la ventana de la sala explotó en 1000 pedazos, y algo pesado cayó al suelo con un golpe seco. Me quedé helado un segundo, con el corazón latiéndome en los oídos, antes de correr a ver qué era. Un ladrillo. Ahí, entre los cristales rotos, estaba un ladrillo rojo, y pegado con cinta había un papel arrugado. Lo levanté con las manos temblando y lo abrí. Las palabras estaban garabateadas con tinta negra, en letras grandes y torcidas: pagarás por esto, traidor. Mi respiración se cortó. Miré por la ventana rota, pero la calle estaba oscura y vacía. Solo se escuchaba el viento y el latido de mi propio pecho. Agarré el bate que tenía cerca y salí al patio, buscando alguna señal de él. Sabía que era mi papá. Nadie más me odiaría tanto como para hacer esto. Pero no había nadie. Ni pasos, ni sombras, nada. Volví adentro, con el papel todavía en la mano, y me senté en el sillón, mirando esa amenaza como si pudiera incendiarse sola. Pagarás por esto, traidor. Las palabras se me clavaron en la cabeza, y por un momento sentí que el miedo me iba a ahogar. Llamé a Luis y le conté, con la voz temblando. Voy para allá, dijo, pero le pedí que no viniera. No quería arrastrarlo más a este desastre. Luego marqué a la policía y reporté lo que pasó. Vinieron rápido, tomaron fotos del ladrillo y el papel, y me dijeron que harían rondas por la zona. Pero sus caras decían lo que yo ya sabía: no iban a encontrar a mi papá a menos que él quisiera que lo encontraran. Si pasa algo más, llámenos, dijo uno de los oficiales antes de irse. Asentí, pero no dije nada. Estaba harto de esperar el próximo golpe. Esa noche no dormí. Me quedé con el bate al lado, mirando la ventana rota que había tapado con una bolsa de plástico. Cada ruido me hacía saltar, cada sombra me parecía él. Pero no pasó nada más. Los días siguientes fueron un infierno de nervios, revisaba la calle cada hora, dormía con la luz prendida, y llevaba el celular en la mano como si fuera un arma. Esperaba otro ladrillo, un grito, algo. Pero no llegó. El silencio volvió, y esta vez no era solo en la casa. Era en mi vida. Pasaron semanas, luego meses, y nunca más supe de mi papá. Nadie lo vio en el bar, nadie lo mencionó. Era como si se hubiera desvanecido. Don Miguel me llamó un día para decirme que habían retirado los cargos menores contra él porque no lo encontraron para notificarle. Probablemente se fue de la ciudad, dijo. Yo no respondí. No sabía si sentir alivio o tristeza. Ese ladrillo fue el último susto, el último eco de su rabia. Y después, nada. Con el tiempo, arreglé la ventana, terminé de pintar la casa y compré muebles nuevos. Volví a trabajar en la fábrica, ahorré un poco,
y hasta empecé a salir con amigos otra vez. La casa dejó de ser una jaula y se convirtió en algo mío de verdad. Pero nunca olvidé esa noche, ni el papel en el ladrillo, ni la cara de mi papá gritándome mientras lo sacaban esposado. Era mi padre, y lo perdí para siempre. No sé si pagué por algo, como él dijo. Solo sé que seguí adelante. Suscríbete para más historias diarias.